parte práctica, que es lo más interesante. Lo que trata de representar el diagrama de Mason es representar de otra forma, de una manera gráfica, los conjuntos de ecuaciones simultáneas que relacionan distintas partes de los sistemas. El tema es que no solamente se utiliza para control de procesos, sino se utiliza para la representación de distintos tipos de conjuntos de ecuaciones, que a partir de ellas se puede, a partir de este método se puede representar. Habitualmente lo conocemos como álgebra de señales. La diferencia fundamental con el álgebra de bloques es que en lugar de tener las cajas que representan la función de transferencia, tenemos lo que se denomina ganancia de la rama. Cada una de estas líneas entre dos nodos, o sea, cada uno de los círculos es un nodo, y representa una variable. Y el camino entre dos nodos, que habitualmente le denominamos rama, representa una ganancia, es decir, lo que estaría en la caja de un bloque del álgebra de bloques. ¿Sí? Y al decir que cada nodo representa una variable, nos está dando una idea de que estamos teniendo el resultado o producto final del sistema. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar solamente un bloque que tiene una entrada y una salida, digamos, la entrada es X de S, la salida es Y de S, tendríamos un nodo que es X de S, un nodo que es Y de S, y una rama que une esos dos elementos con un sentido hacia, desde X hacia, hacia Y, y que la ganancia sería la función de transferencia que estaba representada en ese bloque. ¿Sí? Lo que vamos a ir viendo es de qué manera podemos construir el gráfico de señales de un sistema, y de qué manera podemos obtener la función de transferencia a partir de ese planteo, y cómo podemos convertir los diagramas en bloques en diagramas de flujo de señales y viceversa. Para eso necesitamos conocer los componentes, y ya les estaba diciendo que cada uno de estos puntos representa una variable, y habitualmente se los llama nodos. Tenemos distintos tipos de nodos. Tenemos nodos que se denominan nodos de entrada o nodo fuente, porque a partir de él salen todas las ramas posibles, pero no entra ninguna. En el caso de que lleguen todas las ramas y no salga ninguna rama de él, se le llama nodo de salida o nodo sumidero, que en este caso es X4. Los nodos que tienen entradas, como en este caso la entrada de X1 a X2 o de X3 a X2, y también tienen salida, como es la de X2 a X3, se le denominan, o la de X2 a X2 en sí mismo, se le denominan específicamente nodos mixtos, porque tienen entradas y tienen salidas, y habitualmente están entre medio de un nodo fuente y un nodo de salida. ¿Podemos tener varios nodos fuentes y varios nodos de salida? Sí, podemos tener varios nodos fuentes y varios nodos de salida. Por eso es importante identificar cuáles son esos para relacionarlos efectivamente. En este caso tenemos dos nodos de entrada, fíjense, X1 y X5 son nodos de entrada porque a partir de ellos solamente hay una rama o hay una o varias ramas de salida. Y en este caso X4 es un nodo sumidero, mientras que X3 y X2 son nodos mixtos. Otro de los temas que tenemos, aquí particularmente tenemos representado un lazo de retroalimentación. Habitualmente un lazo de retroalimentación en flujo de señales se lo define como el lazo que inicia y termina en la misma variable, o sea, en el mismo nodo. En este caso es X2, X3, X2. Sería un lazo. Y aquí tenemos X2, X2, que inicia y termina en el mismo lazo, es lo que se denomina un lazo simple, ¿sí? Que es el que está representado aquí abajo.
un lazo simple. Todas estas definiciones que yo les estoy dando está en la siguiente filmina, por eso me quedo trabajándolo aquí para ir dándoles las informaciones y señalándoselas. Lo otro que nos interesa es identificar la ganancia de la rama, que en este caso la ganancia de la rama x1, x2 es A, la ganancia de la rama x2, x3 es B, de la rama de retroalimentación x3, x2 es C, aquí de la rama del lazo simple que tenemos es E, de la rama x3, x4 es F, y de la rama x5, x3 es D. Podrá ser una ecuación, en este caso simplemente lo estamos representando de esa forma para simplemente no complicarnos con las ecuaciones para poder representar. Lo otro que nos interesa identificar es lo que se denomina trayectoria y ganancia de la trayectoria. Se habla de que se tiene una trayectoria cuando se puede relacionar desde un nodo de entrada hasta un nodo de salida de manera directa, sin pasar por ninguna retroalimentación, ningún lazo. En este caso, nosotros tendríamos para la relación entrada x1, salida, nodo de salida x4, tendríamos una sola trayectoria, que sería x1, x2, x3, x4. Pero para la relación entrada x5, salida x4, tenemos otra trayectoria, que es x5, x3, x4. Da la casualidad que tienen una parte de una rama en común, pero por esto es importante identificar las entradas y las salidas para poder identificar con claridad las trayectorias. En algunos casos nos podemos encontrar, como vamos a ver en los ejercicios, con más de una trayectoria entre un nodo de entrada y un nodo de salida. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna particularidad, alguna consulta? Ah, no, está repetido, está incorrecto. No, está mal. La repetí sin querer. Ahora que lo estoy viendo, mire, ya lo modifico porque... Ahí estamos. Un error mío de tipeo y que cuando lo miré no lo vi. Bien, entonces aquí tienen todas las definiciones. La otra situación que nos interesa ver es cuando nosotros analicemos una de las cosas que nos dice Mason, particularmente para hacer el cálculo, nosotros tenemos que identificar las ganancias de los distintos lazos que tenemos en juego, ¿sí? Porque vamos a analizar, en este caso, la ganancia de este lazo x2, x3, x2 es B por C, ¿sí? La situación particular que vamos a tener en el análisis es que tenemos que identificar todos los lazos posibles de retroalimentación que tenemos en el sistema, tenemos que identificar todos los lazos que no se tocan, de a pares, de a 3, de a 4, ahora ya lo vamos a ver, pero quiero ver unas aplicaciones primero. Bien, entonces, lazo simple. Bien, la otra particularidad que vamos a considerar, cada vez que tengamos un lazo simple, lo que vamos a hacer es tratar de eliminarlo modificando la ganancia de las ramas salientes, ¿sí? Porque de esa manera nos va a ser mucho más fácil resolver los cálculos, pero ahora ya lo vamos a ver. Bien, por ejemplo, fijémonos, este X1 sería un nodo ¿de qué? ¿De salida o de entrada? Salida. De salida. Un nodo sumidero, porque todas las ramas están entrando. X2, X3 y X4 son nodos de entrada, ¿sí? Y en este caso nosotros podemos obtener la ecuación que representa X1 simplemente haciendo la relación entre la variable que representa el nodo de entrada multiplicado por la ganancia de esa rama. Entonces X1 sería igual a X2 por A, más X3 por B, más X4 por C.
Un tema particular es que en Mason el signo de la ganancia se indica en la ganancia de la rama. O sea, si la retroalimentación es negativa, en la ganancia de la retroalimentación se indica el signo, ¿sí? Bien, por ejemplo aquí tenemos x1 es el nodo de entrada, x4 es un nodo de salida. ¿Por qué? Nodo sumidero. ¿O no? Por la flecha no. Sí, por la flecha parece entrada, pero O ¿cuál? le falta una flecha, porque también indica que va hacia X3. Ese es el tema, Falta, justamente. Esto viene está mal la antes. flecha. No, no necesariamente. El 2 y el 3 son los sumideros, profe. El 3, si sale, ya no es sumidero. Y No, a el 2 2. llega, no. Bien. Una de las particularidades que se puede hacer es generar lo que se denomina un nodo ficticio. En este caso, el valor de la variable x4 evidentemente es un nodo de entrada, ¿sí? Porque a partir de este dato de x4, yo estoy obteniendo x3 y estoy aportando a x2, ¿sí? Entonces, la situación sería, para yo poder determinar cuál sería el nodo que podría ser el nodo sumidero, el único que se me ocurre que sería viable es el x3, particularmente. ¿Por qué digo que sería viable? Porque podría tomar x2, un nodo ficticio, generando un nodo ficticio, supongamos x5, y dándole una rama con un valor unitario, o sea, en la cual tengamos aquí una salida. O x3, teniendo una salida con un nodo ficticio a x5, también con una ganancia igual a 1. El objetivo de esta gráfica de Mason es simplemente representar el conjunto de las ecuaciones que representan las relaciones entre estas variables, que es lo que está aquí a la derecha particularmente. ¿Por qué digo que x2 o x3 pueden ser específicamente los nodos de salida, o podrían representar un nodo de salida? Obviamente con el nodo ficticio, ¿no? Porque son nodos mixtos. Exactamente, son nodos mixtos, pero particularmente no son exclusivamente nodos de entrada. Los puedo diferenciar. Entonces puedo seleccionar, a partir de ahí, colocando un nodo ficticio, al cual solamente va a llegar la información de, por ejemplo, si lo colocamos aquí, agrego una rama, tengo aquí una nueva variable x5, con la cual va a tener sentido x3 a x5 con una ganancia 1. El nodo puro de salida, aunque sea ficticio, sería x5. Pero me permitiría construirlo y de esa manera hacer el cálculo, por ejemplo, para hacer la relación salida sobre en un sistema. ¿Sí? Profe, X5 no sería sumidero si lo sacó desde el X3. Claro, sería nodo de salida o sumidero. Ah, listo, listo, perdón. No, Profe. sí. No, no, también se puede usar para la entrada. Yo puedo, supongamos que, a ver, no, denme un segundo. Denme un segundo, a ver. Un segundo. Fíjense en este, que después de un ejercicio, tenemos el que vendría a ser nodo de entrada, nodo de salida, y no tengo uno que sea francamente puro, ni de entrada, ni de salida, ni fuente, ni sumidero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le agrega un nodo ficticio en cada uno, justamente para poder identificar el nodo de fuente puro y el nodo sumidero puro. Este es un ejemplo de aplicación del nodo ficticio. ¿Quedó ¿Y ahí claro? cómo me tendría que dar
cuenta yo en cuál de los dos me conviene agregarlo. En realidad es en función de cuáles son las variables que vos querés relacionar. Y obviamente, si esa variable que vos querés relacionar no es, como en este caso, un nodo de entrada. Porque que yo agregue aquí un nodo ficticio x6 multiplicando por 1 de x4 a x6, estoy generando en x6 un nodo de salida, sí, pero es a partir de la información de x4. Lo podría hacer también a partir de x4, ¿sí? Multiplicando por 1. Sería otra alternativa. Bien, Así como lo hice en x2, en x3, en x4, todo va a depender de cuál es la variable que yo quiero relacionar como salida del sistema. Acá O estamos sea, de lo que más me convenga es donde puedo proporcionar, digamos, este nodo ficticio. ¿Se acuerdan cuando hicimos función de transferencia en dinámica de procesos? El miércoles pasado. Yo relacionaba en ese sistema cuál era para mí la variable de entrada y la variable de salida. La variable de entrada era específicamente aquella que yo podía manipular, ¿sí? La que yo puedo modificar. Y la variable de salida es la que mido habitualmente. Entonces, con esa idea, particularmente, identifico en mi sistema cuáles son esos elementos. Y nosotros podíamos relacionar, si se acuerdan con los tanques, podía relacionar, por un lado, caudal de entrada con caudal de salida, o podía relacionar caudal de entrada con altura que tenía en el tanque. ¿Sí? Y son dos salidas diferentes. La ecuación como representación de la relación salida sobre entrada tenía leves modificaciones. No cambiaba el denominador, pero tenía algunas diferencias que representaba ese cambio de variable de salida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Cuáles son? Acá son variables ficticias, x1, x2, x3, x4, para mí no representan absolutamente nada, solo eso, una variable. Pero cuando yo estoy hablando de un sistema, ¿cuáles de esas variables quiero yo relacionar? Y a partir de ahí puedo construir el nodo ficticio en la zona donde, en la variable que yo quiero vincular con esa variable de entrada, por ejemplo. ¿Y acá va a pasar lo mismo, que depende de lo que relacione voy a llegar al mismo resultado? Así es. Ah, bien. Depende de cuáles son las variables que usted relacione, va a ser la función, cómo va a quedar armada. Esa ecuación, cómo va a quedar armada. Y el funcionamiento sigue siendo el mismo. El funcionamiento sigue siendo el mismo. Lo que representa esa ecuación es cómo se relacionan matemáticamente esas dos variables. Bien, Como gracias, una profe. influye en la otra. Esa es la idea de esa ecuación como función de transferencia. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, no solamente pueden representar entonces este flujo de señales, no solamente puede representar sistemas abstractos como los que estábamos viendo ahí, que relacionan ecuaciones, ecuaciones que representan conjunto de ecuaciones, sistema de ecuaciones, sino que a partir de sistemas podemos plantear las distintas ecuaciones. En este caso está haciéndose la relación intensidad, aplicando las leyes de Kirchhoff, vamos a tener una intensidad de corriente 1, una intensidad de corriente 2, la I1 circula aquí, la I2 circula aquí específicamente, y la caída o el suministro, la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser el resultado de la caída de potencial de este circuito y la caída de potencial de este circuito. Si a esto, en lugar de una caída de potencial, es una fuente que está alimentando, ¿sí?, una diferencia de potencial aquí, eso es lo que me va a dar como resultado los diferentes valores de la intensidad de corriente, ¿sí? Y eso es lo que está representado acá. Que a partir de esa diferencia de potencial yo puedo tener un valor de I1 o un valor de I2, que están planteadas a partir de estas dos ecuaciones. ¿Por qué puedo plantearlo de esta manera? Porque los dos tienen la variable específicamente que es la diferencia de potencial que suministra en la fuente. ¿Sí?
¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, sí. Buenísimo. O sea, la diferencia de potencial sale de una fuente Claro, es la fuente de símbolo, alimentación. claro, este es el símbolo que representa una fuente de alimentación. Perfecto. Y en este caso es diferencia de potencial de corriente continua. Bien. ¿Las ramas están? A partir de la diferencia de potencial, a partir de la... A ver. El valor de I1 va a ser el resultado de la diferencia de potencial, dada la energía dada por la fuente, por 1 sobre R1. La variable es la diferencia de potencial. 1 sobre R1 vendría a ser la ganancia de la rama. Y eso es lo que me va a dar I1, como variable. Y aquí pasa... No, por eso el sentido de la rama es tan importante. Claro, si no, yo podría haber planteado que, a ver, la diferencia de potencial sería igual a la variable I1 por la rama, la ganancia en la rama R1, y la otra rama de llegada a la diferencia de potencial sería en la rama R2 multiplicado por I2. Pero eso sería si esto no es una fuente, si acá estoy generando alguna energía, la ecuación es válida, ¿sí? Como... Claro, no, pero no hay drama. Bien, acá tenemos otro ejemplo, simplemente para ver cómo se pueden hacer distintas ecuaciones que representan sistemas y situaciones y lo vamos relacionando. En este caso, I1 es el resultado de la diferencia entre la caída de potencial dada en esta rama, de esta caída de potencial y esta caída de potencial, con respecto a la resistencia R1, que sería lo mismo que plantearlo de esta manera, ¿sí? Y la caída de potencial entre los puntos que tenemos aquí en R2, sería solamente B2, sería el resultado de esa misma intensidad de corriente por R2. Entonces, si lo planteamos así en estos términos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La variable B1 por 1 sobre R1 nos va a dar I, pero también tenemos este otro término, que dice que desde B2 por la ganancia de esta rama, pero con signo negativo, nos va a dar el valor de I1. Y la otra ecuación que tenemos ahí es que I2 también es igual, que B2, discúlpeme, es igual a I1 por R2, que es esta ecuación. Y ahí tenemos representado las dos ecuaciones esas que estábamos representando allí, con la particularidad que en este caso la ganancia tiene la indicación de signo para que ustedes vean que a diferencia de en la álgebra de bloques no tenemos sumadores, sino que los valores, los signos, van en la ganancia directamente de la rama. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, si queremos ser... acá hay algo que... Esperen un segundo. En la llamada de ahí arriba, esto ya está corregido. Esto ya lo corregí. O sea que la llamada de arriba no hace falta. Listo. Fíjense, acá tenemos una situación compleja, digamos, en cuanto a qué representa. Aquí nos representa 4 ecuaciones. Aquí lo que está representando la ganancia, lo que está haciendo para que identifiquemos cuál es la ganancia, en este caso se ha tomado como nomenclatura, que se indica la ganancia y los subíndices son el primero, el del nodo de entrada, el nodo de fuente hacia el nodo de salida de esa rama, ¿sí? Por ahí se dice la ganancia T1,2, que es entre la variable 1 y la variable 2.
esto depende de quién utiliza la nomenclatura, puede darse al revés, que se diga no, la ganancia T21, porque 2 es el nodo al cual sería la salida de esa rama, y 1 sería el de entrada, pero hay que fijarse cómo está planteado simplemente para mantener la nomenclatura, nada más. En este caso tenemos las variables x1, x2, x3, x4, x5. Fíjense, aquí tenemos un lazo simple. Esto que tenemos aquí no es un lazo, ¿sí? Fíjense, el lazo ¿cuál es? De x3 a x4 a x3, acá tenemos otro lazo, de x2 a x3 a x2, y aquí tenemos otro lazo más, de x2 a x4, x3, x2, ¿sí? Fíjense, después analicen ustedes las ecuaciones si están representadas, pero a mí me interesa identificar las distintas trayectorias para analizarlas después. Fíjense, como trayectorias entre el nodo de entrada y el nodo de salida, yo diría que aquí tengo x1, x2, x5. También podría tener x1, x2, x4, x5. También podría ser x1, x2, x3, x4, x5. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya que puedo tener aquí, en este gráfico, 3 trayectorias diferentes. Y tenía 1, 2, 3 lazos de retroalimentación y un lazo simple. ¿Qué particularidad tienen estos 3 lazos de retroalimentación? Todos tienen un nudo en común, porque este primer lazo tiene un nodo en común con el lazo más grande de x2, x4, x3, y este segundo tiene el mismo nodo aquí x4, pero el de x2, x3, x4 es en común, o sea, con los dos. Y a su vez, entre x2, x3, x2 y x3, x4, x3 está en común la variable x3. O sea que todos se tocan entre sí, tienen un nodo en común. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿qué me importa eso a mí en este momento? Bueno, pero eso es para después aplicar la fórmula de Mason. Simplemente. Bien. ¿Cuál sería el nodo de entrada y cuál podría ser el nodo de salida aquí? Exactamente. En este caso particularmente, fíjense, x1 está claramente como nodo de entrada y x5 está francamente como nodo de salida, aunque yo no tengo un nodo ficticio, porque todas las ramas llegan a él, pero de él no sale ninguna. ¿Sí? Sí, mire, vamos siguiendo por las ecuaciones, yo les voy marcando, a ver si puedo poner denme un segundo. No, a ver, denme un segundo, porque hay veces que me permite, depende de cómo comparto la pantalla, hay veces que me permite usar el cursor de color, pero depende de varias cosas. A ver si ahora me deja. Mire, vamos a representar las ecuaciones y yo voy a ir marcando, ¿sí? Entonces tenemos la primera ecuación, x2. Vamos a calcular x2. Dice que x2 es el resultado de x1 multiplicado por la ganancia t12, ¿sí? Y después dice que también es el resultado de x3 multiplicado por la ganancia 3,2. Así obtuvimos x2, ahí. ¿Sí? La siguiente situación, vamos, ¿cómo se calcula x3? Dice que x3 es el resultado
de x2 multiplicado por t23 y, a ver que no veo ahí, x4 multiplicado por t43. Así calculamos x3. Y x4 es el resultado de x2 multiplicado por t24 y es el resultado de x3 multiplicado por t34 y es el resultado de x4 multiplicado por t44. Así obtuvimos y representamos la ecuación que representa x4. Y después tenemos x5, que dice que x5 es el resultado de x2 por t25, y que es el resultado de x4 por t45, y así obtuvimos el valor de la variable x5. ¿Se entendió? ¿O se las compliqué con las rayitas? Buenísimo. No, por nada. Bien. Me acabo de dar cuenta de un error, pero no está acá, está más adelante. Bien. Bien. Vamos a sacarlo, así no seguimos rayando. Bien, siguiente situación. En cada una de las gráficas que nosotros trabajemos, nos vamos a encontrar en algunos casos con un lazo simple. Para hacer los análisis de ese lazo simple, lo que nosotros tenemos que considerar es de qué manera lo vamos a incorporar a las distintas ramas para poder identificar los distintos lazos, porque si no, este solamente va a tener relación consigo mismo, ¿sí? A menos que haya un lazo que toque esa variable. Entonces, lo que trata de representar esto que tenemos, un nodo, aquí nodo de entrada x4, x1, x2, x3, nodo mixto x, y aquí tendríamos un x otra cosa, llamémosle y, ¿sí? Por las dudas. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí tenemos que el lazo simple. La forma equivalente de representación es multiplicar en cada una de las ganancias por 1 sobre 1 menos la ganancia del lazo simple. Que eso es lo que está representado aquí. En cada una de las ramas de entrada, ¿sí? Tenemos la ganancia que estaba originalmente, pero ahora está multiplicada por 1 dividido 1 menos la ganancia que tenía el lazo simple de realimentación, ¿sí? ¿Queda claro eso? Eso solamente en las entradas. Bueno, justamente en un ejercicio re largo que está después, yo por hacerlo rápido, los puse todo en la salida. Me acabo de dar cuenta ahora, así que lo vamos a corregir después, no hay problema. Bien, para mostrarles un ejercicio completo, bien grande. Bueno, aquí vamos a ver, hasta ahora vimos cómo se plantea, ¿sí? Y cómo, cuáles son las funcionalidades que tiene el álgebra de Mason, o álgebra de señal. Lo que a nosotros nos interesa particularmente de Mason es que nos da la posibilidad de, a partir de esta estructura gráfica, sin hacer ninguna modificación de la estructura gráfica, nos permite calcular la función de transferencia. Y que Mason le llama ganancia global del sistema, ¿sí? En lugar de llamarle función de transferencia, le dice ganancia global del sistema. Pero es la relación salida sobre entrada de las dos variables que nosotros relacionamos como nodo de entrada y nodo de salida. ¿Cómo se obtiene esa ganancia global del sistema? Dice que es igual a 1 sobre un delta, multiplicado por la sumatoria de las k trayectorias que se tengan, de la ganancia de la trayectoria por el delta de esa trayectoria.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calculan este delta general del sistema, que va a terminar siendo el denominador del sistema, y estos deltas individuales de cada una de las trayectorias? La consigna es que el delta del sistema es el resultado de, aquí lo tenemos escrito, esta es la representación matemática, pero es 1 menos la suma de todas las ganancias individuales de todos los lazos que hay en el sistema, más el producto de las ganancias, de la sumatoria del producto de las ganancias de pares de lazos que no tienen nodos en común, menos el producto de los tres lazos que no tienen nodos en común dentro de todas las trayectorias, más el producto de 4 lazos que no tienen nodos en común, y así sucesivamente. Así se obtiene el denominador o el delta. El factor delta sub k para cada trayectoria se obtiene a partir del delta del denominador, eliminando todos los lazos que tienen un nodo en común con esa trayectoria. Entonces, los lazos que van a quedar son exclusivamente los que no tienen relación o que no están en esa trayectoria. Por eso dice que es el cofactor de la k-enésima trayectoria directa, que se obtiene a partir de la eliminación de los lazos que tocan la trayectoria específicamente. Entonces, ¿cómo sé que toca la trayectoria? Porque una de esas variables que tiene el lazo está en esa trayectoria, que es la que yo estoy queriendo calcular. Esto que parece tan complicado, aunque no lo crean, es mucho más sencillo que hacer el álgebra de bloques. Vamos a ver. Supongamos, este es el ejemplo 1. Tenemos esta situación de álgebra de bloques. Lo que primero queremos hacer es transformarla al álgebra de señales, y después obtener la función de transferencia en función de la fórmula de Mason. Lo primero que tenemos que identificar es que cada bloque es una rama, ¿sí? Es decir, que aquí tengo aquí tendría una variable, tendría una variable, tendría una variable, tendría una variable, una variable, una variable, y aquí evidentemente tengo la variable que es la de salida. ¿Están de acuerdo? ¿Es una rama o un nodo cada bloque, profe? No, cada bloque es la ganancia de la rama. Ah, bien. Entonces, fíjense, si este es el gráfico, nosotros, si sabemos que cada bloque es la ganancia de una rama, independícense de los sumadores, simplemente vamos a representar primero las ramas, ¿sí? Le podríamos dar un nombre a cada una de las variables, pero no quiero complicarles la vida por ahora. Entonces, si yo me planto aquí, y digo que este es el punto en el que estoy aquí, vamos de nuevo. Yo estoy aquí, ese punto sería lo mismo que este, ¿sí? Entonces, puedo decir que para ir de este punto a este, que esta sería otra variable, tengo como ganancia de la rama G1, ¿sí? Que es lo que está representado aquí. Supongamos de este punto, que es este, hasta este punto, que es este. Vamos a representarlo de alguna otra manera diferente. Qué divertido que es trabajar con esta. Tengo G2. Y desde ese mismo punto, en adelante, puedo tener G3, que sería este otro punto, ¿sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bien. Yo les dije que en el álgebra de señales los sumadores no se tienen en consideración, sino es directamente la variable la que se tiene en consideración. Entonces, esto que yo he hecho como representación ahí es una representación intermedia para identificar entre qué puntos están. Por eso está
la relación de estos colores para identificar dónde está la ganancia. Entonces, una cosa que tenemos en claro es que aquí, tanto lo que está saliendo, lo que va a la retroalimentación de H2, como lo que va a la retroalimentación esta unitaria, es la variable CDS, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces puedo identificar este nodo como CDS. ¿Para qué? Para a partir de ahí pasar a construir los otros elementos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? El lazo de realimentación este de H2, que no va a ir al sumador, sino va a ir al resultado de esta variable. Para construir este. Hasta ahí. Que es esto que tengo aquí. Porque ese sumador con lo que viene de la función anterior me va a dar esta variable que es la que va a interactuar con G2. ¿Sí? Y de esa misma manera, lo que yo tengo aquí en esta variable intermedia entre G2 y G3, que es esta que tengo aquí, es de donde toma la información para ir a calcular el valor hacia este dato anterior, ¿sí? A G1. O sea, ¿qué es esto? Hasta este punto anterior a G1. Y de C, que viene a este sumador. Pero, ¿cuál es la variable que tengo ahí? La variable es R. O sea que completo ahí... Uy, qué desastre que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se entendió o armé un desastre? Sí, profe, se entendió. ¿Cómo se borra esto? ¿Alguien sabe? Bueno, no sé cómo se borra. Para limpiarlo un poco. Eso que está representado ahí es lo mismo que está representado aquí, más limpio, en cuanto a cómo queda representado. Pero, ¿cuál es el problema? R tiene, pasa a ser un nodo mixto, y C pasa a ser un nodo mixto. Entonces quiero identificar con claridad un nodo de entrada y un nodo de salida, un nodo fuente y un nodo sumidero, según la nomenclatura de Mason. Entonces creo un nodo ficticio X1, dándole una ganancia igual a 1, para que sea un nodo fuente solamente, y creo aquí 1x2 para que sea solamente un nodo de salida o un nodo sumidero, y también le doy la ganancia 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, a partir de ahí la primera pregunta es, para hacer Mason yo necesito identificar las distintas trayectorias. ¿Cuántas trayectorias tengo aquí? Definitivamente tengo una sola, que es esta. ¿Sí? La otra situación es que tengo 3 lazos. Tengo un lazo que es este, tengo otro lazo que es este, y tengo otro lazo que va a ser de R a C, y aquí. Tengo 3 lazos. ¿Están de acuerdo? Qué desastre que quieren. Bien, entonces, para hacer el cálculo... Profe, Sí. disculpen, ¿no se le puede cambiar el color al puntero cuando va cambiando? No. Color de la pluma, sí, Ay, lo puedo cambiar. Sí, de 10. señor. Este no lo tengo registrado. A ver, miren. Vamos a hacer, se los hago acá, porque acá tengo los distintos lazos. No, es este. Pluma. La trayectoria, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a cambiarle el color de la pluma. Le vamos a poner amarilla. Tengo el lazo 1. Bien, no se ve el amarillo, ¿no? Se ve muy poco. Lazo 1. No, profe, no se ve nada. Bien, vamos a cambiarlo. Vamos a ver si con el fucsia mejora. ¿Con el fucsia mejora? Algo se ve. Bueno, lazo 1, que va de esta variable, pasa por aquí, va hasta CDS, vuelve a esta variable. Lazo 1. Lazo 2, verde. ¿Se ve el verde? Se ve muy poco también.
que va de RDS, pasa por G1, G2 y vuelve. ¿Se vio ese? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bien, y el lazo 3, el gris no se va a ver, vamos a ver el azul, cómo se ve. El lazo 3 sería el que va de R a C y vuelve por aquí. ¿Sí? Eso que yo les estoy representando ahí está... denme un segundo. Yo pensando en... Yo se los había representado así. ¿Por qué se considera lazo H2 y no trayectoria? Porque tenemos de este nodo de partida, vuelve con todo esto al mismo punto. Disculpen. Por eso es un lazo y no trayectoria. La trayectoria es de X1, R, estas dos que no tienen nombre, CDS, X2. Fíjense, todas las otras no me permite de otra forma llegar a X2. ¿Sí? Entonces, esta es la ganancia del lazo 1 que tenemos acá, que será G2 por G3 por menos, y ahí, ¿qué me olvidé? ¿Qué me puede haber olvidado acá? Me parece que es el lazo 2, el de abajo, el que está señalado en rojo. G1, G2, tiene razón. Mira, escape. Muévase para arriba. Venga para acá. Ahí está. Vamos a ver si ahora funciona. Bien. El rojo era el anterior, G2, G3 menos H2. Ahora tenemos este que tenemos aquí, G1 por G2 por H1, que es el lazo 1, el amarillo. Y tenemos el último, que sería G1, G2, G3 por menos 1. ¿Sí? Esos son los tres lazos. Y por ende, el delta, lo que habíamos dicho, sería 1 menos la sumatoria de las ganancias de todos los lazos. O sea que sería la ganancia del lazo 1 más la ganancia del lazo 2 más la ganancia del lazo 3. Hay lazos, pares de lazos, que no se toquen con esta trayectoria, que no tengan un nodo en común con esta trayectoria, entre ellos. No, ¿por qué? Porque aquí tiene entre el lazo 1 y el lazo 3 tienen en común el nodo R, pero a su vez el lazo 1 tiene este nodo en común con el lazo 2. O sea que hay nodos, todos tienen nodos en común entre sí, ¿sí? O sea que no puedo aplicar el segundo término que dice los pares, el producto de los pares de lazos que no tienen nodos en común entre sí. O sea que menos voy a tener 3 pares de lazos que no tienen nodos en común entre sí. ¿Sí? Por ende, no voy a poder aplicar el resto de la ecuación, y el delta va a quedar solamente 1 menos la ganancia del lazo 1 más la ganancia del lazo 2 más la ganancia del lazo 3. Profe, Hasta ¿cuál ahí. sería el nodo en común entre el lazo 2 y el lazo 1? A contarle que esté dentro y configura... que no lo tienen en común. Cuando usted arme el lazo, fíjese, llamemos, vamos a llamarle A, para darle un nombre, ¿sí? Y vamos a ponerle B. Entonces, nosotros aquí tenemos en el lazo 1, el recorrido, no la ganancia, el recorrido es PR va a A,
va a B, y de ahí vuelve a R. Por eso es un lazo, porque parte de una variable y vuelve a la misma. ¿Sí? En este otro lazo que nosotros tenemos aquí, ahí parte de A, va a B, va a C y vuelve a A. Entonces, cuando yo miro en el contenido del lazo, la variable A está en los dos. Por ende, tienen un punto en común, tienen una variable en común. Está bien, profe. Ahí está. Gracias. No, por nada. Y bueno, obviamente en C pasa lo mismo particularmente. Bien. Entonces, teníamos el delta, que era el denominador. Teníamos las ganancias de los tres lazos. Por ende, reemplazando aquí en los valores, tenemos el valor final del delta en función de las ganancias y los signos que estuvimos viendo recién. Lo que nos queda entonces analizar la relación específicamente, salida sobre entrada, que le decía la ganancia de la relación, pero como tenemos una sola trayectoria, tendríamos que identificar cuál es el delta que le corresponde a esa trayectoria. ¿Y qué es lo que decía el método? Que el delta de la trayectoria, en este caso 1, era el resultado de al delta general sacarle todos los lazos, no usarlos para calcular, quiere decir, todos los lazos que tienen alguna variable en común con esa trayectoria. En este caso, ¿hay algún lazo que no tenga variables en común con esa trayectoria? No. Entonces nos va a quedar directamente la ganancia de la trayectoria, que es G1, G2, G3, dividido el delta, porque el delta de la trayectoria sería igual a 1, porque todos estos términos están asociados a algún nodo de esa trayectoria. Entonces todos estos términos se hacen 0 para el delta de la trayectoria 1, que es la que estamos analizando. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, esto, aunque no lo crean, es más sencillo que hacer el álgebra de bloques. Supongamos que tenemos este sistema de bloques que es de uno de los ejercicios, creo que es el ejercicio 3 de los bloques que les habíamos dejado en algún momento. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer la construcción del álgebra de señales. Nos pide nuevamente hacer la relación salida sobre entrada IDS con respecto a RDS. Entonces fíjense, aquí están colocados los nombres de las variables para facilitarlo. En este caso tenemos una rama directa entre E y U, que obviamente podemos directamente colocar el producto de las dos ganancias, que sería K sobre S más 10. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y para obtener B sería el producto de la variable U por esta ganancia. Y para obtener IDS sería el producto de esta variable por IDS. ¿Sí? Y aquí tenemos la otra variable que sería W. Veamos cómo lo vamos haciendo. Nosotros tenemos R, que es el nodo, como variable de entrada. De allí nosotros tenemos el nodo U específicamente, y tenemos la ganancia que habíamos calculado recién. El segundo nodo es el nodo B, que tiene la ganancia que tenemos aquí. El tercer nodo sería IDS, con la ganancia que tenemos allí. El tema acá particularmente es la representación que aquí tenemos, el nodo W, que aquí tiene una ganancia unitaria, y de la variable B a W tiene una ganancia unitaria, de U a lo que vendría a ser W tiene una ganancia 0,1, todas van con signo positivo, ¿sí? Salvo aquí, y DW va a R con un valor -1, ¿sí?
¿Quedó claro cómo se fue construyendo? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que nosotros podemos tener aquí en relación es que en la trayectoria directa, ¿sí? Podríamos agregarle aquí un nodo ficticio y aquí un nodo ficticio, pero podemos identificar que aquí hay una trayectoria directa porque todos estos otros, ¿sí? Salen de allí y vuelven, ¿sí? O sea, la trayectoria directa es R, U, B, I. El producto de estas tres, que es lo que queda representado aquí, es la ganancia de la trayectoria directa. Y después podríamos tener tres lazos, ¿sí? Lazo 1, lazo 2, lazo 3, ¿sí? ¿Queda claro? Y podríamos hacer los cálculos después si quieren. De nuevo, el delta, ¿cómo va a quedar este delta? Como la ¿Cuántas sumatoria de los trayectorias lazos. tengo? Primero, ¿cuántas trayectorias tengo? Una. La siguiente pregunta es, ¿los lazos tienen nodos en común entre sí? Sí. Sí, todos tienen nodos en común entre sí. Entonces va a ser una situación como la anterior. Tengo que voy a obtener el delta de manera tal que será 1 menos la sumatoria de las ganancias de los lazos simples. Como tengo una sola trayectoria, todos los lazos tocan esa trayectoria, ¿sí? Entonces, el delta de la trayectoria que estoy analizando va a ser igual a 1. Entonces voy a tener la ganancia dividido el delta con 1 más, 1 menos la sumatoria de las ganancias de los lazos, ¿sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Acá lo que se pide es construir el diagrama a partir de las ecuaciones simultáneas y encontrar la función de transferencia del lazo cerrado. En este caso está planteado como que es el nodo de salida y este es el nodo de entrada, ¿sí? En la ganancia, simplemente para aclarar. Porque aquí está calculando x2 a partir de x1, y aquí está calculando x2 a partir de x3. Esa es simplemente la nomenclatura que le decía que se puede encontrar de las dos formas. Entonces tenemos un conjunto de ecuaciones que nos pide construir el diagrama. Entonces, si esas son las ecuaciones, lo primero que identificamos es cuál es x2 específicamente. Dice a partir de x1 multiplicado por la ganancia A21 se obtiene el primer término. El segundo término es a partir de x3 multiplicado por la ganancia A23. La siguiente que tenemos es x3, que dice que a partir de x1 multiplicado por la ganancia 3,1, el segundo término es x2 multiplicado por la ganancia A32, y el tercer término es el lazo, ¿sí? A33, el lazo simple, en representación, ¿sí? Con x3. Y después tenemos que x4 es el producto de x2 por A42 y de x3 por A43. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo se analiza? Sí, profe. Bien. Si nosotros tenemos que reducir este término que tenemos aquí, este lazo simple, para facilitarnos el trabajo, tendríamos que modificar la ganancia de esta rama, quedando A32 dividido 1 menos A33, ¿sí? Profe, ¿en el A31 no tendría que ser lo mismo? A31. A31, perdón. No, ¿por qué? Ah, sí, No porque es estoy- entrada, sí, no Claro. dije nada. Sí, A31 es entrada del X3, exactamente.
Sí, señor, les quedaría A31 sobre 1 menos A33. Bien, después les dejo para que ustedes hagan el cálculo. En este caso van a tener dos trayectorias, ¿sí? Trayectoria 1, x1, x2, x3, x4, trayectoria 2, x1, x3, x4. Pero tienen la buena suerte que x4, x2, x3, x... Ah, no, este está al revés. ¿Serían 3 trayectorias? 3 trayectorias, sí, 3 trayectorias. Hay un solo lazo de retroalimentación y tenemos 3 trayectorias. La tercera Pero el trayectoria A42 va, es x1, x2. Dijimos, la primera, x1, x2, x3, x4. Color de la pluma, el azul se veía mejor. Tenemos x1, x3, x4. Y el otro que tenemos, ¿cuál ponemos? Fucsia. El x1, x2, x4. Tenemos 3 trayectorias. Y tenemos solo un lazo de retroalimentación. Pero fíjense, en la trayectoria fucsia, el nodo x2 está en común con esa trayectoria. En la trayectoria roja, x2 y x3 son nodos comunes de ese lazo. Y en la trayectoria azul, x3 es común con ese lazo. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar con los deltas de la trayectoria roja, de la trayectoria fucsia y de la trayectoria azul? Exactamente, porque todos los lazos, o el único lazo que se tiene en este caso, tiene nodos en común para cada una de las trayectorias. Por ende va a quedar, a ver, la ganancia de la trayectoria 1 en el numerador, más la ganancia de la trayectoria 2, más la ganancia de la trayectoria 3, dividido el delta general, que será 1, menos el único lazo que tiene, luego de haber hecho la reducción del lazo simple, ¿no? Porque aquí hay un único lazo, ¿o no? Damas y caballeros, ¿hay un único lazo o no? Sí, profe. Entonces, es más rápido escribirlo acá que... Tenemos la trayectoria 1, tiene la ganancia, vamos a hacerle la 1, es la fucsia. Es A21 por A42. La ganancia de la trayectoria 2, que le vamos a llamar a la roja, es A21 por A32 por A43. Pero ahí va a ser, si vamos a eliminar A32, A33, ahí va a quedar A32 sobre 1 menos A33. Y la ganancia de la trayectoria 3, que es la azul, va a quedar A31 sobre 1 menos A33 por A43. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve? ¿Se ve claro o no? ¿Se entiende? Bien. O sea, ver se ve más o menos, pero entender se entiende, como cuando lo fue haciendo. Gracias. Es más práctico en la pizarra, pero bueno. Entonces, el delta que nosotros tenemos, el lazo que tenemos, específicamente tiene una sola ganancia, que el lazo es x2, x3, x2. Y ahí tenemos que es el producto de las ganancias
A32 de nuevo sobre 1 menos A33 por A23. ¿Sí? Esa es la ganancia del lazo. ¿Por qué? Porque hemos sacado el lazo simple. Por ende, el delta que voy a tener va a ser 1 menos exclusivamente la ganancia de ese lazo. A32 por A23 sobre 1 menos A33. ¿Sí? Ese es el delta, porque no hay otros lazos, ni hay otras ganancias de otros lazos. No puedo calcular los otros términos. Entonces, la relación salida sobre entrada, que en este caso sería x4 con respecto a x1, ¿cómo nos quedaría? El producto de las ganancias de cada uno por el delta de cada uno, más la ganancia de la trayectoria 2 por el delta 2, más la ganancia de la trayectoria 3 por el delta 3, sobre el delta que les calculé recién, ¿sí? Si tengo el dato de este, y tengo el delta que es igual a 1, tengo ya el dato de este, tengo el delta que es igual a 1, porque todos los nodos son comunes, a las distintas trayectorias, tengo el dato de la ganancia de la rama 3, tengo este, acabo de calcular el delta general, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores, ¿o no? Bueno, les dejo algo de trabajo. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente. Dice, construir el diagrama de flujo a partir de el diagrama indicado. Encontrar la función de transferencia del lazo cerrado, utilizando la ecuación de ganancia de Mason. Obviamente la relación va a salir entre C y R. La relación salida sobre entrada, C sobre R. Para este sistema. Entonces, lo primero que hacemos es ir construyendo el sistema. Decíamos, cada una de estas es una variable. Tenemos R como nodo. No le voy a dar nombre a cada una de las variables. Aquí tenemos esta primera ganancia. Ahí vamos a tener la segunda ganancia. La tercera ganancia, que es esta, 1 sobre S también. Tenemos la cuarta. Después tenemos aquí la quinta. Y tenemos la sexta. Y aquí tenemos otra más, antes de llegar a C. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, entonces, fíjense, esta es la primera, es esta que tenemos aquí, tengo que hacer el lazo de retroalimentación, que sería entre estos dos puntos, y tiene que ser la ganancia menos 3, porque aquí está indicado con el signo menos. El segundo lazo de retroalimentación va a venir a este mismo valor, a esta misma variable, digamos. De nuevo es negativo, por ende se le indica en la ganancia menos 2. El siguiente lazo que tenemos es este, que será 4 con el signo negativo, la ganancia. Y después tenemos el otro lazo este, que va a ir a la misma variable esta, y va a partir de este otro punto, de esta otra variable. Nos queda este hacia adelante, que parte después de la primera ganancia 1 sobre S, o sea que va a partir desde aquí, hacia, tenemos 1, 2, 3, ¡ajá! Me faltó uno, disculpen. Ahí está, ahora sí.
con esa función ahí. ¿Sí? Bien. ¿Qué me falta de representar? ¿Me falta de representar algo? Está todo, ¿no es cierto? ¿No falta nada? Bien, entonces, lo que tendríamos que analizar aquí son las trayectorias. No, puntero láser no. Quiero la pluma. Tenemos trayectoria 1. Trayectoria 2. ¿Sí? Tenemos lazo 1, lazo 2, lazo 3 y lazo 4. ¿Sí? ¿Hace falta que los marque? No, profe. Bueno. Entonces, simplemente los he representado para identificarlos. Vamos a hacer las correcciones, porque como lo copié del otro, esto tiene el mismo error. Después le subo, esta noche le subo el modificado, ¿sí? Uy, que ahora no me quiere llevar el apunte. Haga lo que quiera, cuando quiera. Bueno. En fin. Recién lo movió bárbaro y ahora no quiere. Fácil. Copia el de arriba, si no, profe. Exactamente, lo que estoy por hacer. Bueno, listo. Santo remedio. Entonces, ¿qué es lo que quedaría por hacer? Identificar, ya tenemos identificadas las trayectorias, tenemos identificados los lazos. ¿Cuál sería la ganancia de la trayectoria? Llamémosle ganancia de la trayectoria 1, vamos a hacerlo de recién. Sería la trayectoria 1 es 2 por 1, 2, 3, 4, 5, sería 2 por 3 sobre S a la 5. La ganancia de la trayectoria 1. Y la ganancia de la trayectoria 2 sería 2 por 1 sobre S por 1 sobre S más 1. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve un poquito. Esa es la ganancia de las trayectorias. P1 y P2. Entonces, lo siguiente que nos queda es la relación de las ganancias del lazo 1, que va a ser el lazo rojo, sería menos 3 sobre S, la del lazo 2, que va a ser el verde, que sería menos 2 sobre S cuadrado, la del lazo 4, que va a ser el violeta, que sería menos 4 sobre S. No, ¿por qué lazo 4? Será el lazo 3. Lazo 4, que va a ser ese amarillo raro, que será igual a menos 1 sobre S cuadrado. Las ganancias de los lazos. ¿Sí? Profe, me queda una duda en la ganancia de la trayectoria 2. Sí. Trayectoria 2. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Me perdí cuando la hizo. La trayectoria 2 es esta. Me faltó un pedazo. Listo. Ah, está. Me Listo, faltó un listo. pedazo, gracias. De Ahí nada. me falta 2 por 3 y queda S cuadrado
sería, tengo 1 sobre S, queda 1 sobre S cuadrado, 2 por 3 multiplicado por 1 sobre S más 1. Ahí está corregida. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, entonces el delta en este caso sería, que es el denominador, 1 menos el valor de la ganancia del lazo 1 más la del lazo 2 más la del lazo 3 más la del lazo 4. Sí, se ve. Sí, ahí ese es el delta. Ahora, lazo 1, lazo 2, lazo 3 y lazo 4, ¿tocan las dos trayectorias o no? No. ¿Sí o no? Sí, La 1 y tocan la 2, porque tienen un nodo en común. Fíjense, este lazo tiene este nodo en común. Este lazo tiene este nodo en común. Este lazo tiene este nodo en común, y este lazo tiene dos nodos en común. ¿Sí? ¿O no? Los dos nodos son estos dos del último lazo. Bueno, entonces, por ende, yo tengo el delta de la trayectoria 1 es igual a 1, y el delta de la trayectoria 2 es igual a 1. Por ende, yo voy a tener que la relación C sobre R va a ser igual a la ganancia de la trayectoria 1 más la ganancia de la trayectoria 2 sobre 1 menos, lo voy a dejar indicado, L1 más L2 más L3 más L4. Y ese sería directamente la relación C sobre R, obviamente pasando los valores de lo que teníamos antes representado, que es lo que estuvimos calculando. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Buenísimo. Veamos uno que, este es el que está, permítanme un minuto, déjenme un minuto, que lo quiero verificar. Sí, señor, está puesto justamente al revés. Aprovechen, vayan a tomar un café, un minuto, que quiero hacer las correcciones.